Bienvenido a todos, gracias por estar con nosotros. Y da el título de evento. Entramos en el tema de prioridad de la conferencia sobre el estatus de la mujer. De acuerdo al informe de mujeres de la ONU, ningún país ha alcanzado igualdad para la mujer. Entonces, en todas partes del mundo, la ley considera a hombres y mujeres de manera diferente. La ley decide quién está protegido, quién puede reclamar sus derechos y eso da poder o no. Hay dos narrativos. A veces puede causar daño. Las mujeres tienen más fronteras que enfrentar que los hombres. Es hecho así a propósito. Las mujeres que comparten sus experiencias compartidas, mujeres que acompañan y hacen advocacia para las mujeres. Hay un camino largo hacia la justicia. Necesitamos solidaridad entre todas y esperamos que los responsables sean acusados como sea. Escucharemos de eso de nuestros ponentes, cómo sobrellevar estas fronteras, la educación popular, la normalización de diálogos sobre estereotipos de género, acceso a la justicia importa, la justicia para mujeres y niñas es una protección hacia más daño. Deben ser escuchadas y respetadas. Tiene que haber remedios, apoyo y la prevención para evitar la violencia antes de que vuelva a suceder. Cada mujer y niña tiene derecho a la justicia. Hay que mandar un mensaje claro. La contabilidad no puede ser normalizado. El acceso a la justicia no se da de por sí. Hay que hacerlo y toma tiempo. Agradecemos a nuestros panelistas de varios, Guatemala, Congo, África. Despina va a presentar y les agradecemos a todos por estar con nosotros. Despina toma la palabra. Mi gusto ser moderadora de este evento. Quiero agradecer a nuestros ponentes por su tiempo, por estar con nosotros hoy. Escucharemos de las expertas y esperamos que habrá una buena discusión. Agradecemos su participación. Eh, Iniciar, no voy a introducir largamente a las ponentes. Pondremos sus biografías en el chat para que lo puedan ver si es que quieren saber más de nuestros ponentes. Sin perder tiempo, abro la discusión presentándoles a nuestra primera ponente, Ana Grace Cordera, de Mujeres, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas
mujeres en Guatemala. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Tiene mucha experiencia en la protección de la mujer en contra de la explotación sexual, etcétera. Ha habido mucho conflicto en este área. En febrero de 2016, la Corte de Guatemala ha dado una decisión que la esclavitud doméstica es ilegal y el conflicto armado es un crimen internacional. ¿Cuál era lo que esa decisión legal transforma el entendimiento legal y social de la violencia sexual en Guatemala? La Corte siempre da sentencia o cómo es. Muchas gracias. Quiero tomar un momento primero para agradecerles a todos por estar aquí y agreso a JCOR, la justicia, la coalición de justicia, las misioneros de María Inmaculado y pasionistas internacionales. Les agradezco por invitarnos a compartir la experiencia. De mujeres que han enfrentado durante su vida el conflicto armado y sufrieron, enfrentaron la esclavitud sexual y doméstica durante ese tiempo de guerra especialmente, que es el factor más significativo en la decisión de mujeres en enfrentar y presentar los casos después de tantos años. Empiezo diciendo que el caso ha sido abierto en 2011 y como mencionaste, la sentencia se rendió en 2013, pero la situación era muy previo a esto. En 2004, un grupo de investigadoras feministas decidieron investigar la cuestión de violencia sexual durante el conflicto armado o antes aún. En 1996 se formó una comisión de la verdad y determinaron que la violencia sexual de la mujer durante el conflicto armado no ha sido registrado efectivamente. Diría que la falta de concientización de un lado y particularmente porque las mujeres no estaban listas a hablar. Me gusta el título de nuestra iniciativa, Violencia Invisible, el silencio y la justicia comunal. Eso es lo que hemos hecho. Regresando al caso, lo que sucedió es que se abrió la posibilidad para que las mujeres entiendan y confirmar que la violencia sexual estaba presente antes, durante y después del masacre que sucedió durante el conflicto armado en Guatemala. Eso no son casos isolados. Había desde hace muchos años, pero las mujeres no entendían que eso era sucesos
comunes a muchas mujeres, no solamente a ellas. Por razón de este silencio, tenían su dolor internalizado, tenían miedo de prejuicios y de ser vistas y conocidas. Tenían miedo que sus familias iban a estar en su contra. Entonces la investigación abrió la posibilidad de hablar libremente a las mujeres. Empezar a abrirse, a hablar de ello, realizaron que no estaban solas, que no eran las únicas sobrevivientes, pero que habían otras mujeres que habían vivido con esto durante el tiempo de silencio. Hay tres momentos. Quiero mostrarles los tres momentos. El primero, cuando rompieron el silencio público. La iniciativa se llamó Festival de la Memoria de Mujeres durante el tiempo de guerra. Por la primera vez, las mujeres de todo Guatemala tenemos 24 grupos étnicos, lingüísticos y se reunieron. Hablaba cada uno en su idioma materno, pero podíamos entender lo que estaban diciendo. Estaban hablando un idioma como el idioma de justicia, de paz. Por la primera vez rompieron el silencio, luego adoptaron lo que llamaron la Declaración de Huehuetenango de la situación de las víctimas. Paseaban por las calles, hablaban con la cabeza en alta, sabiendo que no era su culpa lo que les pasaba a ellas, pero que eran víctimas y que sean los perpetradores que debían tener la culpa. Es porque decidieron romper el silencio y en 2010 tuvimos un juicio en Guatemala público, un juicio no real para mostrar los tiempos difíciles que enfrentaban las mujeres y que buscaban la justicia. En este juicio de concientización se presentaron casos. Otras mujeres decidieron, pidieron reparación comunitaria o sanación más que pasar por el camino de la justicia. Las abuelas decidieron, presentaron su caso en las cortes. También lo presentaron en la Corte Nacional para buscar apoyo internacional. Eso requería presentar que el caso no tenía respuesta en las Cortes Nacionales. Es un buen ejemplo
y abrieron el camino. Después de unos años en el juicio, los 12 peritajes, hubo documentos avisores de la corte donde se discutieron cómo la violencia sexual afectaba a las mujeres directamente y no solamente hablamos de un aspecto importante en el juicio, especialmente cuando hablamos de violencia sexual relacionado al conflicto. El principio de credibilidad no era importante solamente en las cortes, pero en todas las personas involucradas en el juicio, en esta iniciativa para la justicia que era previo a los juicios como tal, que las mujeres empezaran a crear en sí mismas. Los que investigaron, los que llevaron los casos, tenían credibilidad. Los juicios creían en su testimonio y eso ayudaba. Pongo el ejemplo de Mujeres ONU. En 2006 ya habían empezado el proceso cuando ya les conocí, pensando en la cuestión de justicia, visualizando la justicia para las mujeres y para todas las mujeres que habían enfrentado ese tipo de violencia. En ese sentido, recuerdo que tenemos que apoyar a las mujeres. Ese apoyo no es difícil de entender. Cuando había juicio, todo el mundo quería apoyar, pero el apoyo tenía que estar ahí a largo plazo. Tenía que haber un compromiso a largo plazo de apoyar, pensando acompañar a los sobrevivientes. Eso no es a corto plazo. Han pasado 10 años desde que se sentenció en el caso. En este tiempo, en 2016, eh, ya han pasado muchos años y estamos todavía apoyándolas. Las mujeres no pueden recobrar su situación normal dentro de 3 años. A veces estos procesos son muy largos y las mujeres necesitan la seguridad de que van a ser acompañadas de manera social, pero también en lo legal, en lo político, en la protección. Necesitan estos tres aspectos presentes en su vida antes, durante y después del juicio. Las mujeres ONU, yo estaba nueva en ese tiempo, ¿cómo voy a transferir esa preocupación y esa responsabilidad tan grande? Encontré que mis colegas también aplicaban ese mismo principio. Eso es porque que he tenido la gran oportunidad, el gran honor de acompañar a las que sufrieron el caso, las abuelas, durante todo ese periodo de tiempo. He aprendido, he crecido como persona. Eso es como cambiamos. Cambiamos de un silencio colectivo a un aprendizaje colectivo, una construcción de espacios colectivos que liberan, pero que traen justicia para estas mujeres.
Hemos presentado estos casos para dar esperanza a mujeres en el mundo entero. No importa cuántos años han pasado, la evidencia está. Hemos hecho mucha innovación en la manera de presentar casos. Hay peritajes culturales muy importante porque en cada cultura la mujer representa honor, vida, la coherencia comunitaria y son afectados de manera grande y diferente por la violencia sexual. Estos peritajes fueron necesarios para que la Corte entienda y el público también entender cómo su cultura, sus comunidades fueron afectadas por esa esclavitud y la violencia doméstica y sexual. La segunda pregunta, ¿cómo se llegó a entender eso de la violencia sexual? Después de los juicios, han habido juicios en el pasado sobre la violencia y la violación de derechos humanos, pero los juicios no se concentraban en la violencia sexual en contra de la mujer. En este caso particular, se vio como las mujeres experimentaban las violencias de derechos humanos durante el conflicto, pero también confirmó que no importa cuántos años pasaron, sigue habiendo evidencia. Hoy se puede digitalizar las evidencias. Con la inteligencia artificial se puede ver cómo sucedieron los eventos. Algunas de las pruebas estaban en toda esa información. Hubo una discusión larga sobre la estrategia de litigación. Recuerdo cuando las mujeres empezaron el caso para presentar el caso a la corte. Los grandes abogados y académicos, mayormente hombres, estaban tratando de guiar a las mujeres en qué decir, cómo hacerlo, cómo investigar, pero actualmente eso es importante porque la mayoría de los actores en el caso eran las mujeres, las sobrevivientes, pero eran mujeres que los acompañaban por medio de las ONGs y les escuchaban. Entonces la estrategia vino de las abuelas, no de todos los demás, no de los académicos. Estaban guiando lo que hacíamos. Es fácil decir, la perspectiva de las víctimas. Hay que escuchar para saber qué quieren las mujeres, qué piensan, qué buscan en el futuro. Eso es muy importante. Como pueden saber, el caso se inició por varias universidades, ha sido estudiado en América Latina y en Europa. Ha cambiado mucho todo eso. Paso a la tercera pregunta por falta de tiempo.
La corte juzgó a los perpetradores, etcétera. En el primer caso en el mundo, hubo un centro de reparación transformativo. Se condenó a dos de los perpetradores dentro de las estructuras altas militares y los centros de reparación tenían 18 medidas. Dos de ellas se han cumplido. 16 eran medidas comunitarias que reclamaban que no han restaurado sus derechos, probablemente nunca han sido restaurados. Sus derechos no han podido ser ejercidos de verdad en la comunidad, pero fueron aceptados los derechos de la comunidad a la educación, a la salud, a apoyo cultural para alcanzar un nivel más alto de desarrollo. También hay otras medidas, por ejemplo, la formación de militares en cuanto a los derechos de la mujer, especialmente que no se permita la violencia sexual. Por ejemplo, han pedido a New York, donde muchos de ustedes están ahora, para hablar con la Asamblea General y pedir que se impida la violencia sexual en contra de mujeres. También fueron a Ginebra para hablar con el Consejo de Derechos Humanos y mostrar cómo es que la violencia sexual afecta a la mujer y cómo las mujeres pueden alcanzar la justicia. Gracias. Gracias, Ana, por compartir tantos aspectos de este caso y con gran detalle. Creo reenfatizar el principio de credibilidad que has mencionado. Eso ha sido importante que diga que la mujer era importante y que en los juicios creyeron a las mujeres. Hay que pasar del silencio colectivo a la escucha colectiva. También ha mencionado los casos de eh, hay que ser juzgado en corte nacional. Se ha establecido reparación para las sobrevivientes. Ese caso ha avanzado los derechos en todos los casos. Quisiera agradecer y mostrar mi apreciación por compartir ese caso con nosotras hoy. Paso ahora a invito a nuestra hermana, hermana originalmente del Congo, la hermana Rita. Tú eres una experta en lo legal, has escrito varios artículos y libros. En muchas sociedades africanas, las mujeres viven entre dos estructuras formales, la ley formal que y la realidad social de tradiciones, estructuras familiares, la comunidad que afecta la vida diaria de diferentes maneras. ¿Cómo es que los derechos la ley garantiza los derechos sean afectados por la sociedad en la que se vive? Thank you very much for this invitation and for giving me
the opportunity to speak. Uh, there is a video, if Teresa can show it to us. Intentaré traducir si es posible el video. Las palabras son difíciles de entender, entonces vean el video. Las mujeres sonreían permanentemente, pero sus ojos mostraban algo distinto. Prevenir la violencia, proteger a la mujer. Muchas gracias, Teresa, por este servicio. Es que hay mucho bulla. Sí. Preparado listas, hablando del tema de este año, la acción para todas las mujeres. Yo me pregunto, ¿es posible la reivindicación de derechos que no conocemos? ¿Cómo conocer estos derechos? Hay estrategias para ayudar a las mujeres a reivindicar sus derechos. Había un silencio erróneo. Tenemos dos imágenes. La primera, una mujer que sonríe. La segunda es una mujer triste. Podemos sonreír cuando todo va bien, pero cuando las cosas no van bien hay tristeza. Esta tristeza consiste de una cadena y eso tiene que ser cambiado. Como responder a la primera cuestión. Progreso nacional en cuanto a los derechos de la mujer. Hablamos de dos progresos. El primero, no entendí. La estrategia de centros de ayuda. Cuando abrimos ONU Mujer, está escrito.
Los derechos no sirven si no le podemos entender. Los derechos no ayudan si no lo podemos defender. Para defenderlos hay que conocerlos. Primero hay que divulgar la ley que protege a la mujer en contra de la violencia. La pregunta entonces, ¿qué la originalidad de esta estrategia que podemos retener? Es una estrategia que ha sido inventado en Congo, Brazzaville, para proteger la mujer contra la violencia sexual. Es la primera vez desde que Congo es Congo que se ha dado una ley para proteger a las mujeres en contra de todo tipo de violencia. Ahí vemos el tren. ¿Cuál es lo maravilloso de este tren? Este tren pasa por todas las regiones de la República del Congo para explicar la ley que protege a la mujer. El objetivo de ese tren es de proteger a las víctimas, prevenir la violencia futura. Estamos en el contexto del África donde la mujer ha sido víctima de violencia aún en su propia casa. Entonces, la mujer ha aprendido a caerse. Hay que proteger a la familia, los hijos, entonces uno no dice nada. Entonces, hablar no es en la prioridad de la mujer. Entonces, lo que se quiso hacer es informar a la mujer para que haga respetar sus derechos. Las costumbres hagan que la mujer no hable, escuche al hombre. La mujer no puede perder su casa, quiere asegurar la unidad, quiere proteger a su esposo, y es ahí que la ley Mubarak debería ayudar a la mujer. No podemos seguir en silencio. Es importante expresarse. El tren ha pasado por muchas regiones de Congo para hacer conocer la ley. Lo más interesante en ese tren es el hecho de que esa ley, todas las infracciones, todas normas de protección para la mujer, la violencia de todo tipo, moral, física, etcétera, eso da un poco de miedo a los hombres, porque ayuda a proteger a la mujer. En el contexto de Congo, Brazzaville, no hablamos de la violencia en más de lo sexual. La violencia no es solamente sexual. Una palabra puede ser violencia. Eh, eh, Puede haber violencia psicológica. Hay violencia entre esposo y esposa también.
en estos campos de violencia se ha abierto el conocimiento. La primera que habló un poco de eso. Primero hay que acompañar en lo jurídico, acompañar a las víctimas. Esa es la parte positiva de la estrategia Mubarak. Entonces es la aplicación de la ley, pero también de otras normas internacionales del derecho de la mujer. La segunda estrategia, la asistencia. En la ley Mubarak hay ya muchos lugares de asistencia para proteger a la mujer, para acompañar a la mujer y permitirla que se exprese. También para promover el respeto y los derechos de la mujer en la sociedad. Es un poco lo que puedo decir respondiendo a la primera pregunta. En cuanto a las estrategias nacionales para promover los derechos de la mujer. La segunda pregunta, ¿cómo es que se garantizan los derechos? Teresa, que puede avanzar. Ok. ¿Cómo es que se puede garantizar los derechos en la ley? En las imágenes que ven, hay una mujer con cadena en la boca y la segunda es una persona delante de una pared. Lo verán después. ¿Qué puede impedir esta ley Mubarak u otras leyes que se puedan aplicar en Congo-Brazzaville? Hay cadenas que, y paredes que bloquean el paso. La mujer tiene una cadena, no puede hablar. Tres elementos claves para nosotros, la coexistencia entre los derechos positivos y los derechos de costumbre. Eso es más importante. Cada africano debe respetar sus costumbres. Hay que respetar nuestra cultura. Estas costumbres a veces son un obstáculo, a veces para el respeto a la ley. Espero que los de Congo que están presentes en la sala entiendan. No podemos apreciar más que el hombre que la mujer. Las prácticas de costumbres que la mujer se queda callada no tiene que ser respetado siempre. Hay normas jurídicas también. A veces hay que reunir las familias, encontrar una solución. Dice, mujer tiene que aguantar para mantener su casa. Es por eso que muchas mujeres se callan en vez de buscar sus derechos por razón de la cultura. Gracias a las normas
de costumbre. La práctica de ciertas costumbres hace que el derecho civil eh, son diferentes y hay que optar. Hay comidas de costumbre, solamente ciertas comidas para hombres. Y eso es un ejemplo en que pueden haber grandes diferencias en las prácticas culturales que no son de acuerdo a la ley. Habrían otras realidades, costumbres que podríamos mencionar. La mujer muchas veces queda en silencio de manera errónea. Si queremos que los derechos de la mujer sean respetados, tiene que seguir más bien la ley. Segundo, obstáculo para que funcione la ley son las prácticas de ciertas normas jurídicas que causan inigualdad, inequidad. eh, Hay leyes que se da el poder al hombre de imponerse a su esposa. La mujer no puede trabajar sin permiso de su esposo. Estas normas todavía existen. Hay también otros artículos del trabajo donde se dice que la mujer es para el servicio de la familia, cuidar a los hijos. Son dispositivos que ya están pasados, que deberían ser cambiados. Entonces hay falta de fuerza en el sistema jurídico para la protección de la mujer. Se necesita mucho esfuerzo para que la mujer consiga justicia por medio del sistema jurídico. Entonces hay una cadena que se tiene que quitar. También hay problemas de corrupción. La ley no siempre se respeta, se deja de lado, prefiriendo al hombre. En el libro que escribí en francés se puede ver los avances por medio de SEDA. Hay ejemplos en el libro eh, que presento para mostrar estas faltas de respeto a los derechos de la mujer. Los que quieren el libro pueden tomar contacto conmigo. Todo eso afecta a la vida de la mujer y de toda la sociedad. El silencio sofoca.
falta de justicia para la mujer es falta de justicia para todos. Cuando la mujer es en silencio, cuando sonríe de manera errónea, cuando hay inigualdad invisible y no se pone en lo visible, la mujer tiene la carga más pesada. Es como la persona que se atora frente a la realidad. Es muchas veces invisible. Si hablamos de la falta de igualdad, la mujer dirá generalmente, no, en mi casa somos iguales. Hay una falta de igualdad, pero no visible muchas veces. ¿Cuáles son las estrategias que se propone para promover a la mujer en el Congo? Primero, se necesita estrategias jurídicas, promover la ley Mubarak. La aplicación es difícil a veces, pero solo falta que se respeta la ley. Y otras normas internacionales también. Otra estrategia, crear eh, eh, casas de derecho que apoyan a la mujer sin cobrar, pro bono. La mujer que tiene más de 45 años, además de sus costumbres, tiene muy difícil abrir un caso jurídico, pero las mujeres más jóvenes conocen mejor sus derechos y es más fácil encontrar estrategias para promover sus derechos en la realidad. La nueva generación tendrá quizás más posibilidad. Tenemos que aprovechar el capital humano para que la mujer pueda avanzar de manera positiva. No respetar a la mujer es más bien causa societal. Poner la ley en práctica es evitar que la mujer sufra en silencio y que tenga la capacidad de expresarse. Es lo que puedo decir sobre el tema y le agradezco su atención. Muchas gracias, hermana Rita, por sus puntos de vista, su presentación. Esto revela un país que ha hecho avances legales, jurídicas, como Mubarak. El progreso es evidente, pero el camino para empoderar a la mujer es largo todavía. Gracias por mostrarnos la importancia de poner en práctica la ley y asegurar que las mujeres sepan de sus derechos para poder abogarlos. Les presencio otra voz, una mujer experimentado. Rosie es de la India, que se casó a los 16 años de edad a su primer primo, primero de primer grado.
Su matrimonio ha sido en su comunidad. Hay una hermana abogada que practica la ley, que le apoya, que está aquí para ayudar en la traducción del hindú al inglés y yo trataré de traducir al español. No es un tema fácil o confortable. Apreciamos su presencia. No quiero tomar de su tiempo, entonces le invito a compartir su experiencia. Doy la traducción. Rosie Khattar es una mujer musulmana del norte de India, de Delhi. Se casó a la edad de 16 años con su primo. Viene de una familia de 5 hijas. Es la cuarta. Ha experimentado discriminación de su propia familia. Es una mujer no deseada por ser niña mujer. O sea, normas patriarcales muy profundas que son muy prevalentes en su comunidad. A su edad muy temprana se le casó. Muestra la falta de igualdad de género, donde se niega a la niña eh, decidir con quién se quiere casar. No tiene educación, se casó y ha experimentado violencia económica, emocional, psicológica de su esposo y de la familia de su esposo. Lo que hace ahora, que se acercó a la corte, se encontró con las hermanas religiosas abogadas que le apoyan. Ha encontrado fronteras culturales. La familia deja a la mujer sola, buscar dónde vivir, tiene problemas financieros. Sus propios padres no le apoyan. Viene de una familia pobre, sin apoyo comunitario para ella.
Es vista como una mujer que ha sido dejada, pese a la exclusión dentro de su propia comunidad. Hay decisiones morales que se toman por sus hermanos y la sociedad patriarcal a lo largo. Su vida marital ha sido fallado. Ha venido como mujer frustrada, rota a la corte. Su acceso a la justicia lo va a hablar ahora. Y las dificultades que tuvo que enfrentar. Ido a la corte, la litigación sigue desde hace 10 años por la violencia doméstica. Tiene orden por un derecho de residencia y de protección. Y entonces tiene un oficial para protegerla. La llevamos a la corte de familia. La corte juzgó a su favor. Hay una orden, pero no ejecutada. Su esposo está siendo pagado en su trabajo desde que viene a la corte, pero la implementación de la sentencia, porque no la cumplió, se mandó a la cárcel. Él dijo que iba a cumplir, se lo dejó salir de la cárcel, pagó lo que tenía que pagar durante 2 años, pero durante los últimos 5 años no. Entonces hay que seguir en la corte. Ya los últimos 2 años no se ha dado nada de parte de su esposo para su mantenimiento. Ella ha aprendido a enseñar, ha aprendido a cocinar y lo hace de casa en casa y ahora trabaja con las hermanas de la presentación. Se le regaló una máquina de coser y está trabajando y aprendiendo con otro profesional en coser y así empieza a poder apoyarse a sí misma y a su esposo. A pesar de tener juicio a su favor, ha experimentado mucha pausa en recibir el dinero que debe recibir de su esposo. Ella se ha mantenido fuerte aun cuando no se cumple la orden de la corte. Entonces, la institución ha juzgado bien, pero no ha implementado durante largo tiempo la decisión judicial. Entonces, los remedios es justicia postergada, denegada.
Entonces, ella ha tenido que tomar la decisión de su vida y para mantener a su hijo. Muchas gracias, hermana. Gracias, Rosy, por hablarnos de su situación. Ha compartido aspectos importantes dentro de la sociedad india que nos hace pensar en qué sociedad vivimos, en qué sociedad van a crecer nuestras familias. Situación difícil donde su propia familia le culpa por la falta de su matrimonio y la dificultad para accesar el sistema judicial, pero a pesar de todo eso, sigue luchando para su dignidad y el futuro de su hijo. Por eso eres un símbolo importante. Le agradezco su compartir. Hermana Shnika, tiene experiencia como abogada apoyando a mujeres y niñas jóvenes. Puede compartir un poco sus dificultades en accesar la justicia en su país. Agradezco mi experiencia en el sistema legal. Es por la larga demora en la implementación de las decisiones judiciales. Los jueces son ausentes muchas veces. Tenemos que ir y esperar y esperar y esperar y la cliente misma tiene que venir, dejar de trabajar ese día y lo único que recibimos es otra fecha para presentarse. Es difícil aún para nosotros los que son abogadas. A veces el juez o el abogado de la otra parte no están. En el caso de la mujer con nosotros, hace 10 años, la decisión judicial es a nuestro favor. Podemos llevar el caso a la corte de familia. Eh, el hombre debe pagarle mantención. Pagó 2 años, pero hace 5 años que no paga, aunque el juicio dice que debe pagar. Eh, Hay mucha corrupción en la fuerza policial, entonces el hombre le paga a la policía y va libre. Tenemos que ir a la corte regularmente. Entonces el oficial de protección, que es una parte importante en estos casos, en 2025 la Corte Suprema, las casas de protección, que deben ser un componente importante de la ley, no se han cumplido. Otras mujeres han sido rechazadas por sus esposos o su casa familiar. La sociedad les rechaza. ¿Dónde van estas mujeres? Deben haber casas de acogida y un oficial de protección que debe protegerla y asegurar que las decisiones judiciales sean implementadas. Eso no es un trabajo de un día. Un caso que tomé hace 10 años, la mujer sigue siendo víctima, debe haber apoyo social, económico, de familia.
debería haber una ayuda económica de parte del Estado para que puedan ver cómo iniciar una nueva vida y un lugar donde vivir y alguien que les acompañe y les ayude. Porque la manera de pensar patriarcal que está en en lo judicial también, el juez, la policía que debe implementar, lo ven como una cuestión de familia, no lo ven desde la perspectiva de los derechos de la mujer. Hombres, mujeres, esposo, esposa, lo ven como cuestión de familia, no como abuso de la persona. Lo que quiero compartir es que aun si la ley de la violencia doméstica es buena, pero la implementación sigue siendo un sueño. La Corte Suprema ha dado un buen resultado el año pasado, ha dado dirección a todos los gobiernos estatales de abrir casas de acogida para las mujeres y asegurar un sistema de apoyo para las mujeres. Pero aun cuando hay muchos casos de violencia doméstica y están incrementando, la ley es buena, pero se tiene que concientizar a los hombres. Las mujeres que hablen y que haya el sistema de apoyo en los estados y a nivel nacional, todavía tiene que ser trabajado. Muchas gracias, la hermana, por compartir su experiencia y su compromiso continuo para mejorar la vida de las mujeres, las más vulnerables, añadiendo a lo que dijo, no podemos olvidar la parte emotiva. Se necesita experiencia legal, pero también resiliencia emocional. Su trabajo es muy importante. Cada caso, cada voz escuchada, cada pequeña victoria contribuye a avanzar el caso, especialmente para los que normalmente no se escucha. Pasamos ahora a la última ponente del día, la señorita Clarissa, coordinador señal de Justicia África. Ella ha trabajado mucho en programas basados en la comunidad, especialmente el avance de derechos humanos, de la protección de la mujer, etcétera. Gracias, Clarice, por aceptar nuestra invitación. ¿Puede describir el contexto sudáfrico y las fronteras legales y culturales que se ven visiblemente o que quedan invisibles? Y si puede compartir el proyecto específico que su oficina ha implementado. Gracias, Clarice. Gracias por presentarme. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Estoy en Cape Town, Sudáfrica, la Oficina de Justicia África.
Las fronteras culturales y sociales eh, son parte de la implementación de nuestro programa en violencia de género. Es para proteger a la mujer. Tenemos el acto de violencia doméstico. Se puede aplicar órdenes de salida en África del Sur. Hay leyes, tenemos las leyes, pero las políticas de implementación son difíciles. Tenemos órdenes de protección, pero hay violaciones que no se persiguen. Hay sobreviviente que ha sido violada y tiene que seguir yendo a la policía, etcétera. Hay trauma secundario con que muchas veces tienen que vivir las víctimas. Muchas veces no se informa los casos en África del Sur, especialmente en los lugares rurales. A veces hay problemas de retaliación. A veces hay más violencia después de haber informado problemas de la respuesta de la policía cuando se informa de violencia, cuando se informa un caso a la policía, se lo desconoce. También a veces toman muchos años los casos para llegar a una finalidad, una conclusión, ¿no? También hay extorsión. Las mujeres muchas veces tienen que viajar largas distancias para tener acceso a las cortes. A veces no tienen la capacidad financiera, económica para poderlo hacer. Hay los roles de género también. Hay la dominación masculina. La mujer debe ser sumisa y es difícil enfrentar el abuso. El estigma de la víctima también es un problema. Eso empuja a mantener silencio. Eh, el estigma es que muchas veces no se informa. Muchas veces hay que la presión de quedarse, mantener a la familia, y también muchas mujeres dependen completamente para lo económico del hombre y si dicen algo ya no tendrán ese apoyo. Es difícil hablar del impacto de lo que eso tiene sobre niñas o mujeres jóvenes. Hay trauma, es más fácil aparentemente mantener el silencio muchas veces.
Hay escuela para las niñas, pero hay muchas cosas culturales intergeneracional que se mantienen. Se considera noble mantenerse fiel en la familia a pesar del abuso. Se necesita mejorar muchas de estas cosas culturales, tradicionales, las respuestas de las violaciones, de protección, por ejemplo, o también el acceso al sistema para las personas pobres y de situaciones rurales. Se añade muchas veces trauma al abuso inicial. También hay que promover el conocimiento a nivel comunitario de todo eso. Y también se tiene que formar a niños y jóvenes hombres para que aprendan el respeto a la mujer. Esa es parte del trabajo educativo y comunitario. Este abuso, la violencia de género, una buena práctica que estamos implementando en Justicia África, en el continente sudafricano. Hay tres programas principales. Un programa para niñas, cuando hay un dicho, cuando abusa una mujer, abusa una piedra. Otro programa enfocando sobre niños y jóvenes hombres. Es para hacer la educación sobre los derechos. Nuestros participantes son especialmente en las ciudades en cuanto a sus derechos y la protección legal. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los abusos de derechos humanos? ¿Cómo se reconocen? Muchas veces estos jóvenes, niñas y niños que vienen a nuestros programas saben muchas veces de casos de abusos, pero no lo hablan porque hay control emocional, económico, financiero, etcétera. Nos ayudamos a entender qué es ese tipo de violencia, cómo reconocerlo. Tenemos servicios de apoyo y enseñamos en escuelas y comunidades. Poco a poco queremos alcanzar cambio en las comunidades. Tratamos de aumentar la confianza en sí y el liderazgo. Animamos a las niñas a usar su voz y buscar apoyo dentro del programa, la defensa propia y crecer la confianza en sí. Tenemos campañas también para que se escucha todo eso en las escuelas. Es importante también el apoyo de niñas a niñas, niños a niños.
Estas campañas promueven eso para ayudar a que ojalá se evite la violencia en el futuro. También hay la intimidación, el abuso verbal. Queremos evitar que aumente. Promocionamos el respeto y una masculinidad positiva para entender que fuerza no es cuestión de control, la protección del Estado, la responsabilidad, para que los varones sepan que tienen un rol que jugar en todo ello. Esas son las perspectivas y programas que tenemos. Queremos dar las oportunidades a niñas y niños de hablar, de decir las cosas. Tenemos que asegurarles que hay acceso a la justicia desde temprana edad. Aún esperamos que reconozcan que poco a poco reconozcan las señales de control o de relaciones, dinámicas de relaciones en la familia, el acceso a la justicia. Compartimos la información, que se informe tempranamente. Eh, en general, esos son los programas que tenemos. Muchas gracias, Clarice, por su contribución a nuestra discusión hoy. Ha mostrado varios aspectos de la realidad surafricana. Hay un buen sistema legal con fronteras culturales y sociales para la mujer y las niñas. No solamente es cuestión legal, es ser aceptado en la sociedad, enfrentar las fronteras, cómo transformar las instituciones, acceso a lo necesario. Los programas FACTIP son importantes, significativos, porque reconocen que el acceso a la justicia no es solamente de leyes y cortes, pero de una transformación social. Las víctimas no son solamente víctimas, pero agentes de cambio. Antes de dar la palabra a Teresa para terminar la sesión, doy oportunidad para una pregunta por falta de tiempo. Si quieren ponerla en el chat, la podemos compartir después. Ya pasamos el tiempo, entonces, Teresa, por favor, tiene la palabra. Quiero como moderadora agradecer a los ponentes lo que han compartido con nosotros. Es mi placer moderador esa sesión. Teresa, por favor. Gracias a Despina, a todos nuestros excelentes
ponentes que han estado con nosotros hoy. Creo que su compartir de diferentes partes del mundo y de diferentes realidades en sus estudios y trabajo han compartido con nosotros temas de diferentes contextos, culturas y lecciones importantes por cualquier persona que es preocupada por el acceso a la justicia y la seguridad que las mujeres y niñas tengan acceso a sus derechos a lo largo de su vida. Hemos escuchado el rol de soledad, eh, la sofocación, el silencio, lo que mantiene invisible la situación. Por su compartir hemos aprendido la importancia de dejar de lado esa soledad para llevar a luz la realidad, para ayudar a las personas que están sufriendo violencia de parte de las que ya lo han vivido antes, especialmente las personas que tienen experiencia en lo legal y recursos y roles en la sociedad que les permite ser agente del sistema judicial y asegurar las promesas de buenas leyes y políticas y su implementación en una manera que transforma. También han mostrado la importancia de buen liderazgo en los sistemas judiciales, en el mundo de educación y un entendimiento más amplio de derechos, leyes en cada sociedad, con el fin de entender mejor dentro de nuestra realidad cultural que los derechos de la mujer son derechos humanos y nos ayuda a entender que hay una manera específica que la mujer puede hablar en el mundo, pero que algo que no está dentro de esa definición tiene que ser callado o no dicho, pero por medio de la educación podemos aumentar el conocimiento y el entendimiento para que la mujer y la niña tengan más oportunidades en el mundo y para que sepan que hay maneras, aún dentro de la cultura. Con esa libertad abrimos caminos fuera, dejando de lado el silencio. Eso nos permite entrar en conversaciones más amplias y llevar a más mujeres y niñas a un rol de promoción y eventualmente un compromiso a largo plazo a la justicia, a la paz, que es tan esencial a la transformación que buscamos en todo nuestro trabajo. Muchas gracias por todas sus contribuciones. Agradezco a todos los del equipo en organizar el evento, los de los varios miembros de la Coalición de Justicia de Religiosas, las Pasionistas Internacional, la Asociación Internacional de Presentación, la Compañía de las Hijas de la Caridad y los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y también
todos nuestros ponentes que han compartido sus puntos de vista y experiencias para ayudarnos a todos a trabajar en favor de la justicia, verdad y paz. Gracias, muchas gracias por su tiempo, su energía y su trabajo continuo en el apoyo para ir más allá del silencio y la violencia a un mundo más abierto de verdad, de opciones y justicia para todos. Gracias a todos. Hasta luego. Thank you so very much. Thank you. Likewise. Thank you to you too. Wonderful. It was wonderful to come Thank you. out. You indeed. Thanks a lot. Thanks, Brian. Well done. You're welcome. That was super. Thanks indeed for everything, to everybody involved. Thank you for being here. Thank you, Despina, and to everyone. It was an Thank you, inspiring morning. Thank you, Carrie. Thank you so much. Despina encouraged me to send the story. And Rosie has been fasting and she's emotionally very down when she comes out with her story. She was literally crying 2-3 times when she started because her son is in 8th grade and he has not even seen the father. He has not even had an embrace of the father. So she's torn apart. So just request you that we are with her. She's very grateful for Friends of Nano and for the presentation family who stands by her. Yeah. Thank you, Shneha. Thank you, yeah, Sneha. I'm all humbled by realize- your work with her. Oh, sorry, Despina. No, that's okay, Carrie. I'm sorry. I just No. wanted to acknowledge that, yeah, we all realized that Rosie was emotional, and it was a really difficult time for her to share her testimony. But we really, really appreciate the fact that she was here and you helped with the translation. So, yeah. You're so brave. So brave. What an incredible strength you have shared with that woman, Sneha. Thank you so much on behalf of all of us for what you've done for Rosie and for everybody that you do the work for. And all of you. It's humbling to be associated with many of you, and you do such good work. I'm so appreciative. Thank you so much, Carrie. I was wondering if we could, I know Anna sent us so many beautiful pictures, even if we could just put up one to show the women who couldn't be here, but if we, is that accessible quickly, or to just put one up? The abuelas of Seprezaka. Sure. Thank you very much for that, because I think that the photos would be a very nice way to finish the session. And please let me know if you can see them. Sure. Now? You can see Yes. them. Yes, Anna. Okay. So these are the abuelas with some of the people of my team. Do you still see it? Yes. Yes. Okay. Okay. These are the abuelas. These are the women building peace, some of the women building peace in Guatemala, some of the facts. This is a, how do you say that, an exhibition of the photos of the abuelas. We have a monument for peace. And perhaps I will just tell you about, this is the center, Memoir Center for Women, painted all by women, and where they come and do like spiritual healing. As you can see, we supported this center, and you can actually have a how do you say, a news at UN Women. This is the trial. They were
you know, this is when they made the sentence, and women saluting other women. These are the abuelas in their communities with their grandchildren. Thank you, Anna. Thank you. This is a very important moment when they were supporting other women in other trials. So thank you for hosting them. Thank you, Anna, and thanks big thanks to UN Women for the work they do there. We really appreciate you being here with us today, and thank you for that. Thank you very much. See you soon, hopefully. Okay. Yeah. Until Thank you next all time. so much. Thank you for being here. All your preparation, everything you shared. It's great. Thank you. Thank you, everybody.